La mañana de la boda comenzó con una calma que nadie esperaba. El sol brillaba tímidamente a través de las ventanas de la mansión, y en el aire se sentía una mezcla de nervios y emoción. Andrés, un hombre de negocios millonario, estaba listo para casarse con Sofía, su prometida desde hace 3 años. Para todos, parecía la unión perfecta. Dos almas que habían recorrido un largo camino juntos, dispuestas a sellar su amor frente a familiares y amigos. Sin embargo, dentro de Andrés, algo no encajaba. Mientras se preparaba en su habitación, vestido con un elegante traje negro, sus pensamientos eran un torbellino de dudas y sensaciones confusas. Miraba su reflejo en el espejo y apenas reconocía al hombre que tenía frente a él. La felicidad que esperaba sentir, ese fuego que imaginaba ardía en su pecho, parecía haberse apagado, o al menos estaba oculto por una sombra que no sabía de dónde venía. La casa estaba llena de preparativos, risas y conversaciones apresuradas, pero Andrés se sentía aislado, atrapado en una burbuja donde el tiempo se movía más lento. Intentó concentrarse en el momento, en la promesa que estaba a punto de hacer, pero su mente vagaba a otro lugar, un lugar donde una imagen persistente se repetía una y otra vez. Esa imagen era Clara, la fotógrafa contratada para capturar cada instante de la boda. No era solo una profesional reconocida, sino alguien que irradiaba una tranquilidad especial, una serenidad que parecía contradecir el bullicio del día. Clara llegó temprano, con su cámara colgada al cuello y una sonrisa amable, saludando a todos con humildad. Para la mayoría, era solo parte del equipo, pero para Andrés, fue diferente desde el primer instante. Mientras los invitados comenzaban a llegar y la música suave llenaba los jardines, Andrés no podía apartar la mirada de Clara. Había algo en la forma en que ella observaba, en la atención que ponía en cada detalle, que lo atraía de una manera que nunca había sentido. No era solo belleza, aunque ella también la tenía, sino una especie de luz interior que parecía iluminar un rincón oscuro dentro de él. Los minutos avanzaban, y con ellos, la ceremonia estaba a punto de comenzar. Sofía, radiante en su vestido blanco, entró al jardín con una sonrisa que intentaba ocultar la ansiedad. Caminaba hacia Andrés, que la esperaba con una mezcla de emoción y tensión. Sin embargo, cuando la música cambió y todos se pusieron de pie, la mirada de Andrés buscó nuevamente a Clara, que estaba justo al lado, lista para capturar el momento. Fue en ese instante cuando Andrés sintió que su mundo se tambaleaba. El corazón le latía con fuerza, no por la novia que tenía frente a él, sino por la mujer que sostenía una cámara en sus manos. Esa mirada fija, llena de curiosidad y algo más, lo desconcertó profundamente. Por primera vez, comenzó a cuestionar todo lo que había creído seguro. Los invitados, ajenos a lo que sucedía en el interior de Andrés, esperaban con paciencia el sí, acepto que sellaría la boda. Pero dentro de Andrés, una tormenta se gestaba, una mezcla de emociones que no podía controlar. El amor, la obligación, la duda y la sorpresa se entrelazaban en un conflicto silencioso que ningún discurso podía resolver. Mientras Clara movía discretamente su cámara, capturando sonrisas y lágrimas, Andrés sentía como cada clic resonaba dentro de su pecho. No era solo el sonido del obturador, sino un llamado interno, una invitación a mirar más allá de lo esperado, a descubrir un camino que nunca antes había considerado. La boda había comenzado, pero para Andrés, ese día sería recordado no como un final feliz, sino como el inicio de una lucha interna que pondría en jaque todo lo que creía conocer sobre el amor y la felicidad. La llegada de Clara no pasó desapercibida. Desde el momento en que cruzó el umbral de la mansión, hubo un cambio sutil pero palpable en el ambiente. Su porte era sencillo, sin pretensiones, pero había algo en su mirada que capturaba la atención de todos, sobre todo la de Andrés. Ella no era una invitada común, era la fotógrafa,
una profesional que debía permanecer al margen, pero su presencia parecía desafiar esa regla. Clara entró con su cámara al hombro, saludando con cortesía y una sonrisa tranquila. Nadie hubiera imaginado que esa mujer discreta desataría en Andrés una tormenta que pondría en riesgo la boda que tanto esperaban. Mientras revisaba su equipo, Clara respiraba profundamente, consciente de la importancia de su tarea. Sabía que cada imagen contaría una historia, pero lo que no sabía era que, sin querer, también iba a formar parte de una historia mucho más grande. Andrés la observaba desde la distancia. No podía quitarle los ojos de encima. Cada gesto que ella hacía, cada movimiento sutil, parecía llenar un vacío que él no sabía que tenía. La tensión que sentía crecía con cada segundo que Clara permanecía cerca. Era como si el tiempo se detuviera para ellos dos, mientras alrededor el mundo seguía su curso normal. Los invitados comenzaron a acomodarse en sus asientos. Las conversaciones eran animadas, pero Andrés apenas escuchaba. Su mente estaba atrapada en esa imagen que Clara proyectaba, una mujer que parecía entenderlo sin necesidad de palabras, alguien que estaba allí no solo para tomar fotos, sino para iluminar con su presencia un momento que estaba perdiendo su brillo. Clara, ajena al efecto que causaba, hizo lo que mejor sabía hacer: capturar la esencia de la ceremonia. Se movía con discreción, buscando ángulos que mostraran la emoción verdadera, no la impostada. Su profesionalismo era evidente, pero detrás de su mirada había una humanidad que Andrés no podía ignorar. Cada vez que sus ojos se cruzaban, Andrés sentía un latido más fuerte en el pecho. No era solo atracción física, era algo más profundo, una conexión invisible que lo sacudía por dentro. Empezó a cuestionarse todo: su relación con Sofía, sus sentimientos, incluso su propia felicidad. Sofía notaba el cambio. Al principio pensó que era nervios, pero a medida que la ceremonia avanzaba, la distancia entre ellos se hacía más evidente. Andrés parecía perdido, como si estuviera en otro lugar. Su sonrisa se volvió forzada, y sus manos temblaban ligeramente. Sofía sintió una punzada de dolor y confusión que no sabía cómo enfrentar. Los fotógrafos suelen ser invisibles en las bodas, pero Clara se había convertido en el centro involuntario de todas las miradas, sobre todo de una mirada que la seguía con intensidad. Sin embargo, Clara mantuvo la compostura, enfocada en su labor, aunque en su interior también percibía una tensión inusual. El ambiente, que debía ser de celebración, se tornó denso. Los invitados comenzaron a notar las miradas furtivas, las sonrisas ausentes y la atmósfera cargada. Algunos intercambiaban susurros, preguntándose qué pasaba con Andrés, quien parecía incapaz de concentrarse en el momento. Mientras Clara capturaba una imagen del primer beso de los novios, Andrés sintió que algo se rompía dentro de él. La felicidad que había imaginado desde niño parecía alejarse, reemplazada por una inquietud que no podía controlar. Se dio cuenta de que ese día, que debía ser el más feliz de su vida, se convertiría en un punto de inflexión. El corazón de Andrés latía acelerado, pero no por la boda. Era por Clara, la mujer que había llegado sin hacer ruido, que con una cámara y una sonrisa había hecho temblar las certezas que él tenía. En ese instante supo que nada sería igual después de ese día. La ceremonia continuó, pero para Andrés y Clara, el tiempo parecía haberse detenido en una burbuja invisible, donde solo existían ellos dos. Una historia que apenas comenzaba a escribirse, con cada clic de la cámara y cada mirada cargada de significado. La ceremonia había avanzado y el ambiente se sentía cada vez más tenso, aunque nadie parecía darse cuenta por completo. Andrés seguía con la mirada fija en Clara, la fotógrafa que, sin proponérselo, había capturado no solo imágenes, sino también sus pensamientos más profundos. Mientras todos esperaban que la boda siguiera su curso,
En su interior se desataba una tormenta que lo obligaba a cuestionarlo todo. Clara, ajena a la intensidad de las miradas que recibía, continuaba con su trabajo. Caminaba entre los invitados con discreción, enfocando la cámara en los detalles que normalmente pasan desapercibidos. El brillo en los ojos de una madre orgullosa, la sonrisa nerviosa de un niño, la emoción contenida en los labios de Sofía. Pero cada vez que sus ojos se encontraban con los de Andrés, sentía un peso que le apretaba el pecho, una mezcla de sorpresa y algo inexplicable. Sofía, mientras tanto, notaba que algo estaba cambiando en su prometido. Ya no era el hombre confiado y sonriente que conocía, sino alguien distante, como atrapado en sus propios pensamientos. Ella trataba de mantener la compostura, de no mostrar la preocupación que le invadía, pero la incertidumbre crecía en su interior. Las miradas evasivas de Andrés le decían que la boda que habían planeado durante meses estaba a punto de derrumbarse. El silencio entre ellos se hacía más evidente a medida que la ceremonia continuaba. Andrés sentía que cada palabra del oficiante caía en un vacío, incapaz de conectar con el momento presente. Su mente se llenaba de imágenes de Clara, de su sonrisa suave y su mirada serena, que parecía entenderlo sin necesidad de palabras. Era una sensación que no había experimentado jamás, y eso lo asustaba. Los invitados comenzaron a intercambiar miradas, notando la tensión que se palpaba en el aire. Algunos se preguntaban si Andrés estaba enfermo, si se sentía nervioso por la magnitud del compromiso. Nadie sospechaba que lo que realmente le sucedía era un conflicto interno que estaba poniendo en riesgo no solo la boda, sino su propia felicidad. Mientras Clara capturaba el momento en que Sofía caminaba hacia el altar, Andrés no podía apartar la vista de ella. Cada clic de la cámara resonaba en su corazón como un recordatorio de lo que estaba perdiendo o, quizás, de lo que estaba a punto de encontrar. Se sentía dividido, atrapado entre la lealtad hacia Sofía y una atracción que lo sacudía hasta el alma. La ceremonia avanzaba, pero para Andrés el tiempo parecía ralentizarse. Sentía que estaba en un punto de inflexión, una encrucijada que requería una decisión que cambiaría su vida para siempre. A su alrededor, los invitados celebraban, pero él luchaba con un torbellino de emociones contradictorias que no podía ignorar. Sofía, desesperada por recuperar la atención de su prometido, intentó tomar su mano, pero Andrés la apartó suavemente. No lo hizo con mala intención, sino porque necesitaba un momento para ordenar sus pensamientos. En ese instante, la verdad comenzó a salir a la superficie, una verdad que ninguno de los presentes esperaba. Mientras la música suave llenaba el jardín, Andrés sabía que tenía que enfrentar lo que sentía, por más difícil que fuera. La boda, que debía ser un símbolo de amor y unión, se estaba convirtiendo en una prueba de sinceridad y valentía. En su corazón, sabía que debía ser honesto, consigo mismo y con Sofía. Los ojos de Clara lo seguían con atención, sin apartarse ni un segundo. Ella también percibía que algo estaba a punto de suceder, algo que rompería la calma aparente del día. La fotógrafa, con su cámara en mano, se preparaba para capturar un momento que no solo sería recordado por su belleza, sino por su intensidad y verdad. El aire se cargó de expectativa. Andrés tomó una profunda respiración, y con voz firme pero temblorosa, se preparó para decir las palabras que cambiarían todo. Sabía que no sería fácil, que el camino adelante estaría lleno de desafíos, pero también sabía que no podía seguir viviendo una mentira. En ese instante, mientras todas las miradas se centraban en él, Andrés comprendió que el amor no siempre es lo que parece. A veces, es un sentimiento inesperado que llega en el momento menos pensado, desafiando todas las certezas y obligándonos a tomar decisiones difíciles. La boda seguía en pie, pero para Andrés y Clara, ese día sería el inicio de una historia que cambiaría sus vidas para siempre. Una historia de amor, dudas y valentía,
donde cada mirada y cada silencio tenían un significado más profundo. La tensión en el aire se volvió casi palpable mientras la ceremonia continuaba. Los invitados, aunque sonrientes en apariencia, comenzaron a notar que algo extraño sucedía entre Andrés y Sofía. Él, antes atento y sonriente, ahora parecía perdido, con la mirada ausente y el ceño ligeramente fruncido. Ella, por su parte, intentaba mantenerse firme, pero sus ojos revelaban una mezcla de tristeza y preocupación. Las miradas furtivas de Andrés hacia Clara no pasaban desapercibidas. Algunos invitados comenzaron a susurrar, preguntándose qué podía estar ocurriendo. La fotógrafa, sin embargo, mantenía la calma y seguía concentrada en su trabajo, aunque su rostro mostraba una leve tensión. Sabía que había algo más allá de su labor, algo que alteraba a Andrés de manera visible. Sofía intentó mantener la compostura mientras daba sus votos, pero su voz temblaba ligeramente. Se esforzaba por mostrar seguridad, pero por dentro sentía como su mundo empezaba a desmoronarse. Cada palabra que Andrés no respondía a su mirada era un golpe que la hacía cuestionar todo lo que habían construido juntos. Andrés, por su parte, luchaba contra un torbellino de emociones que no podía controlar. Su corazón latía con fuerza, pero no por la ceremonia, sino por la presencia silenciosa de Clara. La mujer que debería ser solo una figura en el fondo ahora ocupaba todos sus pensamientos, llenando cada rincón de su mente con dudas y deseos. Los susurros entre los invitados se hicieron más constantes. Algunos se preguntaban si Andrés estaba enfermo, otros especulaban sobre problemas entre la pareja, y unos pocos intuían que algo más profundo estaba sucediendo. La atmósfera, que debía ser de celebración, se había tornado en un escenario cargado de incertidumbre. En medio de esa tensión, Clara capturó una imagen que parecía contener todo el drama del momento. Andrés mirando hacia ella con una mezcla de sorpresa y confusión, mientras Sofía observaba desde lejos, intentando ocultar su dolor. Esa fotografía sería recordada no solo por su belleza, sino por la historia que contaba sin palabras. La ceremonia avanzaba y el oficiante, ajeno a la tormenta interna de los protagonistas, continuaba con el ritual. Pero Andrés ya no podía fingir. Sentía que cada segundo que pasaba lo alejaba más de lo que se suponía debía ser su felicidad. La presión de los años de compromiso y las expectativas familiares pesaban, pero lo que sentía en ese instante era más fuerte que todo eso. Sofía decidió acercarse, intentando tomar la mano de Andrés, buscando reconectar con él. Pero él la apartó suavemente, sin querer herirla, solo porque necesitaba un momento para pensar. Ese gesto, tan pequeño pero cargado de significado, fue el detonante de un silencio incómodo que se extendió entre los presentes. Los ojos de Andrés se encontraron de nuevo con los de Clara. En ese cruce de miradas había una palabra no dicha, una pregunta que ninguno de los dos podía formular en voz alta, pero que ambos comprendían perfectamente. Era el reconocimiento de una verdad incómoda, una realidad que alteraría sus vidas para siempre. Sofía sintió cómo se le rompía el corazón en pedazos. La boda que había soñado durante tanto tiempo estaba en peligro, y no sabía si podría salvarla. Los sentimientos de amor y traición se mezclaban en su interior, dejándola atrapada en una encrucijada emocional. Mientras tanto, Andrés sabía que debía tomar una decisión. El peso de la mentira y la obligación era demasiado grande para soportarlo. No podía seguir adelante fingiendo lo que ya no sentía, ni podía engañar a Sofía ni a sí mismo. En su pecho, la verdad latía con fuerza, llamándolo a ser valiente y a enfrentar lo que viniera. La fotógrafa Clara, aunque consciente de la carga emocional del momento, siguió siendo un observador silencioso. Su papel había cambiado sin quererlo, de alguien que capturaba imágenes a alguien que formaba parte de la historia que se estaba escribiendo en ese instante. La boda seguía su curso, pero para Andrés,
Sofía y Clara, ese día era el principio de un cambio profundo. Un cambio que desafiaría sus corazones y pondría a prueba sus valores. Nadie sabía aún cómo terminaría esa historia, pero todos sentían que algo importante estaba a punto de suceder. La atmósfera de celebración se había transformado en una escena cargada de emociones encontradas, donde cada mirada y cada gesto tenían un peso que iba más allá de lo visible. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y con ella, el destino de 3 vidas entrelazadas por el amor, la duda y el valor. La ceremonia seguía avanzando, pero la atmósfera ya no era la misma. Andrés sentía como cada segundo aumentaba la presión en su pecho, como si el peso de la verdad que había estado guardando comenzara a aplastarlo. Los invitados, con sonrisas incómodas y miradas inquisitivas, notaban que algo andaba mal, pero nadie sabía qué exactamente. Sofía trataba de mantenerse fuerte, aferrándose a la esperanza de que todo volviera a la normalidad, aunque el brillo en sus ojos comenzaba a apagarse. Andrés no podía dejar de mirar a Clara. Su presencia lo desarmaba. Aquella mujer, con su sonrisa tranquila y mirada profunda, había despertado en él sentimientos que creía enterrados para siempre. No era solo admiración o simple atracción. Era una conexión que desafiaba todo lo que había creído sobre el amor y la vida. La realidad que enfrentaba era compleja y aterradora. Mientras la ceremonia seguía su curso, Andrés sintió la necesidad urgente de aclarar sus pensamientos. Sabía que no podía continuar con la farsa. Había llegado el momento de ser honesto, no solo con Sofía, sino con él mismo. Recordó todos los años que habían pasado juntos, los planes, las promesas, y al mismo tiempo, recordó cada mirada robada hacia Clara, cada instante en que su corazón latía con fuerza al cruzar sus caminos. Sofía, por su parte, percibía el cambio en Andrés. Aunque intentaba ocultarlo, había un distanciamiento que crecía entre ellos. Cada palabra que Andrés pronunciaba parecía vacía, sin alma, y eso la lastimaba profundamente. Empezó a comprender que la boda que habían planeado con tanto amor podría no celebrarse como había imaginado. Los murmullos de los invitados se hicieron más evidentes. Algunos intercambiaban conjeturas sobre el estado de ánimo del novio, otros susurraban sobre la extraña relación que parecía haberse formado entre Andrés y Clara. Nadie se atrevía a interrumpir, pero la tensión era innegable. Andrés, decidido a enfrentar lo inevitable, se acercó al altar con paso firme pero con el corazón acelerado. Su mirada se posó en Sofía, intentando encontrar las palabras adecuadas para explicar lo que sentía, pero la confusión y el miedo lo paralizaban. Entonces, de manera inesperada, desvió su mirada hacia Clara, que capturaba cada momento con su cámara, inmersa en su trabajo pero consciente de todo lo que ocurría. En ese instante, Andrés sintió que debía elegir. La lealtad hacia Sofía y la seguridad de una vida conocida, o la promesa incierta que representaba Clara, un mundo nuevo lleno de posibilidades y riesgos. La lucha interna era brutal y desgarradora. Sofía, con lágrimas comenzando a asomar en sus ojos, tomó la mano de Andrés, buscando una conexión que él parecía evitar. Le pidió que mirara a su alrededor, que recordara todo lo que habían vivido juntos. Pero Andrés, con voz firme y temblorosa, le confesó que había algo en su corazón que no podía ignorar más. Las palabras salieron con dificultad, cargadas de sinceridad y dolor. Andrés explicó que, a pesar de todo el amor que sentía por Sofía, había descubierto en Clara una luz que lo llamaba de manera diferente. No sabía qué significaba exactamente, ni hacia dónde lo llevaría, pero sabía que debía ser honesto para poder encontrar su verdadera felicidad. La sorpresa y el silencio invadieron a los presentes. Sofía quedó paralizada, incapaz de articular una respuesta. Los invitados se miraban entre sí, comprendiendo que estaban siendo testigos de un momento único,
Un instante donde la verdad rompía las máscaras y exponía lo más profundo de cada uno. Clara, aún con la cámara en mano, bajó lentamente la mirada, consciente de la carga que ahora llevaba. Ella también sentía que ese día marcaría un antes y un después en su vida. Sabía que no podía interferir, pero la conexión con Andrés era innegable y le daba miedo lo que vendría después. Andrés respiró hondo y, con valentía, decidió detener la ceremonia. Sabía que no podía seguir adelante sin resolver ese conflicto interno que lo consumía. Miró a Sofía con respeto y cariño, pero con la certeza de que sus caminos debían separarse, al menos por ahora. El murmullo se convirtió en un silencio expectante. Todos esperaban su siguiente movimiento, sin saber si sería el final o el inicio de algo completamente inesperado. Andrés, con el corazón en la mano, tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. La decisión de Andrés de detener la ceremonia dejó a todos en silencio absoluto. El murmullo de fondo se apagó como si alguien hubiera apagado una luz, y las miradas se clavaron en él, buscando entender qué estaba ocurriendo. Andrés sintió como el peso de todas esas miradas caía sobre sus hombros, pero también supo que era el momento de ser valiente, de romper con la apariencia para enfrentar la verdad que llevaba dentro. Sofía, con los ojos llenos de lágrimas, se quedó inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Su corazón latía con fuerza, y una mezcla de tristeza, confusión y decepción la invadía. En ese momento comprendió que la vida que había imaginado, la boda perfecta, estaba colapsando ante sus ojos. Intentó encontrar alguna palabra para detener a Andrés, para convencerlo de que siguieran adelante, pero no pudo. Andrés respiró profundo y comenzó a hablar con voz temblorosa pero firme. Explicó que, a pesar del amor que sentía por Sofía y el compromiso que habían construido juntos, había descubierto sentimientos inesperados y profundos hacia Clara, la fotógrafa. Dijo que no podía seguir fingiendo, que sería injusto tanto para ella como para él mismo continuar una vida basada en una mentira. Los invitados quedaron paralizados. Algunos intercambiaron miradas de sorpresa y desconcierto, mientras otros bajaron la cabeza, sintiendo la tensión y el dolor que emanaba de la pareja. Clara, por su parte, bajó la cámara lentamente, consciente de que aquel día había dejado de ser solo un trabajo para convertirse en un punto crucial en la vida de 3 personas. Sofía, con lágrimas cayendo lentamente por sus mejillas, le preguntó a Andrés si todo lo que habían vivido juntos había sido una mentira. Andrés negó con la cabeza, pero no pudo negar que sus sentimientos habían cambiado. Le pidió perdón por no haber sido honesto antes, por no haberle dicho lo que sentía y por haber dejado que las cosas llegaran a ese punto. La fotógrafa Clara, aún en silencio, observaba todo con el corazón apretado. Sabía que estaba en medio de una tormenta emocional, y aunque sentía una conexión fuerte con Andrés, no quería ser la causante de más dolor. En su interior, deseaba que las cosas se resolvieran, aunque no sabía cómo. El ambiente, cargado de emociones, comenzó a transformarse lentamente. Andrés se acercó a Clara, y con una mezcla de nervios y determinación, le dijo que necesitaba tiempo para entender lo que sentía y para decidir qué camino tomar. Clara asintió, sabiendo que esa pausa era necesaria para que todo pudiera aclararse. Sofía, por su parte, decidió alejarse unos pasos, buscando un espacio para recomponerse. Sabía que la vida le estaba poniendo a prueba de una manera que no esperaba, pero también comprendía que, a veces, el amor verdadero requiere sacrificios y valentía, incluso cuando el dolor parece insoportable. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos, algunos consolando a Sofía, otros tratando de encontrar una explicación para lo sucedido. La boda, que debía ser una celebración, se había convertido en un momento de revelaciones profundas y difíciles. Andrés se quedó unos segundos en silencio, mirando a los presentes,
luego a Sofía y finalmente a Clara. Sabía que la situación no era sencilla, pero también sabía que debía ser honesto consigo mismo y con quienes lo rodeaban. La verdad, por dolorosa que fuera, era el único camino para empezar de nuevo. La fotógrafa Clara recogió su equipo lentamente, consciente de que ese día no solo había capturado imágenes, sino también emociones intensas y cambios irreversibles. La conexión que había surgido con Andrés no era algo que pudiera ignorar fácilmente, pero respetaba su necesidad de tiempo y espacio. Sofía, con una última mirada hacia Andrés, comprendió que debía ser fuerte. Aunque su corazón estaba roto, sabía que la vida seguiría, y que algún día encontraría la paz que ahora parecía tan lejana. La despedida, aunque silenciosa, estaba cargada de significado y promesas no dichas. La ceremonia quedó suspendida, como un sueño interrumpido, mientras cada uno de los protagonistas enfrentaba su propia batalla interna. El día que debía ser el más feliz de sus vidas se transformó en un punto de inflexión, en el inicio de una historia que aún estaba por escribirse. El silencio que siguió a la interrupción de la boda fue más fuerte que cualquier palabra. Los invitados se quedaron inmóviles, algunos con el rostro inexpresivo, otros con lágrimas a punto de caer. La atmósfera, que antes estaba llena de alegría y celebración, ahora estaba cargada de incertidumbre y emoción contenida. Andrés miraba a Clara con una mezcla de confusión y determinación, como si buscara en sus ojos una respuesta que aún no tenía. Clara, por su parte, sentía el corazón acelerado y un nudo en la garganta. Nunca imaginó que su presencia en aquella boda sería el detonante de una historia tan compleja y dolorosa. Ella sabía que entre ellos había una conexión, pero también sabía que no podía ser ella quien rompiera un compromiso tan profundo sin pensar en las consecuencias. Se sentía atrapada entre el deber y el deseo, entre la razón y el sentimiento. Sofía, que había retrocedido unos pasos para recuperar el aliento, finalmente se giró para enfrentar a Andrés. Sus ojos, rojos por las lágrimas, mostraban una mezcla de tristeza y fuerza. ¿Por qué ahora, Andrés, después de todo lo que hemos vivido juntos? Preguntó con la voz quebrada, intentando entender lo que pasaba por la mente de su prometido. Andrés bajó la mirada y luego la levantó con sinceridad. No sé cómo explicarlo, Sofía. No fue algo que busqué ni planeé. Simplemente sucedió. Clara apareció en mi vida en un momento en el que yo mismo no sabía lo que sentía. No quiero lastimarte, pero tampoco puedo seguir ocultando la verdad. Su voz era firme, pero llena de arrepentimiento. Las lágrimas comenzaron a caer de nuevo por las mejillas de Sofía. A pesar del dolor, intentó comprender lo que Andrés le estaba diciendo. Sabía que el amor no siempre es perfecto ni fácil, y que a veces las personas cambian de formas inesperadas. Pero también sabía que debía cuidar su propio corazón y decidir qué era lo mejor para ella. Mientras tanto, Clara se acercó lentamente, con la cámara colgada al cuello, sintiendo que ahora formaba parte de algo mucho más grande que un simple evento. Andrés, no quiero ser la causa de un dolor que no buscábamos, pero tampoco puedo negar lo que siento. Este momento no es fácil para ninguno de nosotros, pero quizás sea necesario para que cada uno encuentre su verdad. Su voz era suave, pero llena de convicción. Los invitados, atentos a cada palabra, comenzaron a murmurar entre sí. Algunos mostraban empatía, otros desconcierto, pero todos comprendían que estaban presenciando un momento único y auténtico. Una historia que rompía con los clichés y mostraba la complejidad del amor humano. Andrés, Sofía y Clara quedaron en un triángulo emocional que parecía no tener solución inmediata. Sin embargo, cada uno sabía que ese día marcaría el inicio de un cambio profundo en sus vidas. Andrés sentía la presión de elegir entre la seguridad de una relación estable y la incertidumbre de un nuevo comienzo. Sofía,
con lágrimas aún en sus ojos, decidió que necesitaba tiempo para sanar y reflexionar. No sé qué pasará, Andrés, pero necesito pensar en mí y en lo que realmente quiero. Su voz temblaba, pero mostraba una fuerza inesperada. Clara, por su parte, comprendió que debía respetar ese espacio y no apresurar las cosas. Estaré aquí, cuando estés listo para hablar, le dijo a Andrés, con una mezcla de esperanza y resignación. Los minutos pasaron lentamente. La boda, suspendida, parecía flotar en un tiempo detenido. Pero dentro de cada uno de ellos, la vida seguía moviéndose, con sus miedos, sus dudas y la posibilidad de un futuro diferente. Andrés sabía que debía tomar decisiones difíciles, que el camino no sería fácil, pero también comprendía que la verdad, por dolorosa que fuera, era el único camino hacia la libertad y la felicidad auténtica. En su corazón, una llama de esperanza comenzaba a arder, iluminando un futuro incierto pero prometedor. Después de la interrupción inesperada, el ambiente en el salón seguía tenso y cargado de emociones encontradas. Andrés se encontraba sentado en una esquina, con la mirada perdida en el vacío, mientras en su mente se agolpaban pensamientos y sentimientos que no sabía cómo ordenar. La decisión que había tomado había cambiado todo para siempre, pero sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer. Sofía, por su parte, había decidido retirarse a un lugar más tranquilo para recomponer su corazón. Mientras caminaba lentamente, recordaba todos los momentos compartidos con Andrés, desde el primer encuentro hasta ese día. El dolor era intenso, pero también sentía que debía encontrar la fuerza para seguir adelante, para buscar su propia felicidad, aunque eso significara hacerlo sola. Clara, con su cámara guardada y la mente llena de incertidumbre, se sentó cerca de una ventana y observó el cielo gris que comenzaba a cubrir la ciudad. Sabía que no solo había capturado imágenes ese día, sino también emociones profundas que cambiarían sus vidas para siempre. En su corazón, una mezcla de esperanza y miedo latía con fuerza. Pasaron las horas y el salón, antes lleno de música y risas, permanecía silencioso. Los invitados empezaron a marcharse poco a poco, respetando la situación y dejando espacio para que los protagonistas pudieran enfrentar lo que estaba por venir. Andrés recibió algunas miradas de comprensión y apoyo, pero él sabía que la verdadera prueba estaba por delante. En los días siguientes, Andrés se sumergió en una profunda reflexión. Se dio cuenta de que la vida no siempre seguía el camino planeado, y que el amor verdadero a veces requería decisiones difíciles y sinceridad absoluta. Decidió hablar con Sofía y Clara por separado, buscando sanar las heridas y aclarar sus sentimientos. La conversación con Sofía fue dolorosa pero necesaria. Ambos reconocieron que su relación había cambiado y que, aunque el amor existía, era diferente al principio. Se prometieron respeto y apoyo mutuo, conscientes de que el cierre de esa etapa era fundamental para poder avanzar. Sofía agradeció la honestidad de Andrés y decidió centrarse en su propio bienestar y crecimiento personal. Por otro lado, la charla con Clara fue llena de esperanza y nuevas posibilidades. Andrés compartió sus miedos y expectativas, mientras Clara expresaba su voluntad de explorar esa conexión sin prisas ni presiones. Ambos entendieron que el camino no sería sencillo, pero que valía la pena intentarlo, dejando que el tiempo y las experiencias guiaran su relación. Con el paso de las semanas, los tres comenzaron a encontrar un nuevo equilibrio. Sofía descubrió nuevas pasiones y amistades que la ayudaron a sanar, mientras Andrés y Clara construían una relación basada en la honestidad y el respeto. La vida los llevó por caminos distintos, pero cada uno aprendió valiosas lecciones sobre el amor, la verdad y la importancia de ser fiel a uno mismo. Finalmente, aquel día de boda cancelada se convirtió en el punto de partida para una historia más auténtica y sincera.
Una historia donde las decisiones difíciles llevaron al crecimiento personal y a la posibilidad de encontrar un amor verdadero, no perfecto, pero real y profundo. Aunque la ceremonia nunca se completó, cada uno de ellos comprendió que el verdadero compromiso era con su propia felicidad y con la valentía de enfrentar la verdad, sin importar lo incierto que el futuro pudiera parecer. Y así, con heridas sanadas y corazones abiertos, siguieron adelante, cada uno con su propia historia, pero unidos por una experiencia que nunca olvidarían.